Bienvenidos a Terror Abismal, un canal donde las sombras cobran vida y cada historia es una puerta que tal vez no quieras abrir. Hoy te traigo 4 relatos aterradores que marcaron a sus protagonistas para siempre. Son experiencias reales narradas en primera persona, donde la inocencia del primer empleo se convierte en una pesadilla imposible de olvidar. Acompáñame a descubrir a Javier, quien en su primer trabajo se enfrentó a un edificio cargado de secretos de dictaduras pasadas. Conoce a Daniel, un joven vigilante que descubrió que el sótano de una fábrica ocultaba a 12 almas carbonizadas. Escucha a Laura, atrapada en un 6º piso prohibido donde las secretarias que murieron en un incendio aún claman justicia. Y finalmente a Mariana, quien en un hospital olvidado se encontró con la mujer de labios cosidos, víctima de crueles experimentos. Sus voces te guiarán entre pasillos oscuros, gritos ahogados y puertas que nunca debieron abrirse. ¿Te atreves a escucharlas hasta el final? Quédate, suscríbete y adéntrate en la oscuridad de Terror Abismal. El primer trabajo de Javier. Cuando uno es joven y consigue su primer empleo, piensa en superarse, en hacer las cosas bien, en aprender. Jamás se me ocurrió que mi primer trabajo terminaría siendo un recuerdo que me perseguiría por el resto de mi vida. Me llamo Javier, y esta es mi historia. El inicio. Yo tenía apenas 19 años cuando me contrataron en una empresa de mensajería ubicada en un viejo edificio en el centro de la ciudad. Era de esos edificios que habían sido construidos a mediados del siglo XX, con paredes gruesas, techos altos y pasillos interminables. Aunque la compañía tenía sucursales modernas, la central seguía funcionando en ese edificio antiguo que parecía sacado de otra época. El lugar olía a humedad, como si el polvo y los archivos guardados durante décadas nunca hubieran dejado de respirar allí dentro. En las paredes se veían manchas oscuras, y en las escaleras de hierro crujían los escalones con cada pisada. Yo estaba emocionado, era mi primera oportunidad laboral seria, y no importaba que el lugar no tuviera ventanas abiertas ni buena iluminación. Para mí era el inicio de mi vida adulta. Mi jefe directo se llamaba Don Ernesto, un hombre canoso de unos 60 años, de rostro serio y mirada cansada. Me advirtió el primer día. Aquí lo único que necesitas es disciplina, puntualidad y no hacer demasiadas preguntas. En ese momento lo tomé como una frase cualquiera de alguien mayor. No entendí el verdadero peso de esas palabras hasta mucho después. Las primeras señales. Mi trabajo era sencillo, llevar documentos de una oficina a otra, archivar papeles, ordenar cajas y atender llamadas. Pero poco a poco fui notando cosas extrañas. En el 3er piso, donde se guardaban los archivos más antiguos, siempre hacía frío, aunque afuera el calor fuera sofocante. Allí se acumulaban cientos de carpetas amarillentas, máquinas de escribir oxidadas y muebles que nadie usaba. Cuando subía a ese piso, sentía que alguien me observaba desde las sombras. Al girar, jamás había nadie. Una tarde escuché claramente el ruido de pasos detrás de mí. Al voltear, solo vi un pasillo vacío. Pensé que era mi imaginación, pero los pasos continuaron hasta que llegaron muy cerca. Esa vez salí corriendo. Le conté a Mariela, una compañera de trabajo que tenía más experiencia. Ella me escuchó y solo me dijo en voz baja: "No eres el primero que escucha cosas en ese piso. No vayas solo, Javier, y nunca te quedes aquí después de las 8 de la noche". Quise preguntar más, pero ella cambió de tema bruscamente. El archivo prohibido. Pasaron las semanas y cada día me asignaban tareas más pesadas. Una tarde, Don Ernesto me llamó a su oficina y me entregó una llave vieja, de hierro oscuro. "Necesito que bajes al sótano y traigas una carpeta del archivo 27B", me ordenó. El sótano, hasta ese momento, yo ni siquiera sabía que el edificio tenía uno. Nadie mencionaba ese lugar, y las puertas que daban al subsuelo siempre estaban cerradas con candados. Cuando bajé, la temperatura descendió de golpe. El aire era denso y olía a moho mezclado con algo más, un hedor metálico, como sangre vieja.
con la linterna que llevaba alumbré el lugar. Los muros estaban húmedos, cubiertos de hongos, y las cajas parecían abandonadas hacía décadas. Busqué el archivo 27B y lo encontré en una estantería oxidada. Pero lo que más me inquietó fue lo que vi a un costado, una silla de madera, con correas de cuero rotas, como si hubiese sido usada para sujetar a alguien. Encima, unas manchas oscuras que me erizaron la piel. Tomé la carpeta y salí de allí lo más rápido que pude. Cuando regresé a la oficina, don Ernesto me arrebató los documentos sin agradecer. Noté que sus manos temblaban y sus ojos parecían esconder algo. La figura en la oscuridad. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Una noche me quedé más tarde porque debía ordenar varias entregas atrasadas. Mientras guardaba papeles, escuché un murmullo proveniente del pasillo. Al asomarme, vi una figura oscura parada al final, inmóvil, mirándome. Tenía la silueta de un hombre alto, encorvado, con brazos más largos de lo normal. El pasillo estaba apenas iluminado por un foco parpadeante, y esa figura parecía absorber la poca luz que había. No tenía rostro, solo una sombra que respiraba. Me quedé congelado hasta que escuché el grito de una mujer detrás de mí. Al voltear, no había nadie. Cuando volví a mirar al pasillo, la figura ya no estaba. Aquella noche no pude dormir. Soñé con la misma silueta que se acercaba lentamente a mi cama, susurrándome cosas en un idioma que no entendía. La historia oculta del edificio. No aguanté más y comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en internet el historial del edificio y encontré algo escalofriante. En los años 70, ese mismo lugar había sido usado como centro clandestino de detención durante la dictadura militar. Varias personas habían desaparecido allí, y nunca se volvió a hablar del tema. Lo transformaron en oficinas para darle un nuevo uso, pero los rumores de torturas, gritos y muertes nunca se apagaron del todo. En Argentina, Chile y Uruguay hubo muchos lugares como ese, usados en dictaduras para encerrar y torturar prisioneros. En México y otros países también existieron centros similares, aunque más ocultos. Lo que me aterraba era pensar que mi lugar de trabajo había sido uno de esos sitios de horror. El rostro del mal. Al día siguiente confronté a don Ernesto. Le mostré la información que había encontrado. Él me miró fijamente, y su rostro se transformó en una mezcla de miedo y rabia. Tú no entiendes nada, Javier. Este edificio no olvida. Lo que está aquí, sigue aquí porque tiene cuentas pendientes. En ese momento sentí un frío recorrerme el cuerpo. Comprendí que don Ernesto sabía perfectamente lo que ocurría. Esa misma noche, obligado a quedarme hasta tarde, escuché pasos detrás de mí y sentí un aliento helado en la nuca. Giré y lo vi de nuevo, la figura oscura. Pero esta vez pude distinguir un rostro. Era una máscara de carne deformada, con ojos hundidos y una boca cosida con hilos negros. La piel parecía quemada en algunas partes, como si hubiese sido arrancada y vuelta a pegar. Avanzó hacia mí lentamente. Yo retrocedí, tropezando con las cajas. Cuando pensé que me atraparía, escuché el portazo de la entrada y vi a Mariela. Ella gritó: «No le hagas caso, Javier, corre». Corrimos juntos hasta salir del edificio. Afuera, la brisa de la noche parecía limpiar el aire. El cierre del misterio. Al día siguiente no volví. Presenté mi renuncia sin dar explicaciones. Mariela me confesó después que varios empleados antes que yo habían renunciado por lo mismo: apariciones, voces, sombras. Incluso un trabajador había desaparecido una noche sin dejar rastro. El edificio fue finalmente clausurado un año más tarde. Las noticias decían que lo iban a demoler porque estaba en ruinas. Pero yo sé la verdad, lo cerraron porque lo que habitaba allí dentro no era humano, sino las sombras de un pasado sangriento que nunca se apagó. La figura que vi era el reflejo de las torturas, el eco de los gritos, el rostro del mal que quedó atrapado en esas paredes. Y don Ernesto,
más que un jefe, era el guardián de ese secreto. Él sabía lo que había en el sótano y aceptaba vivir con ello. Hoy, cada vez que paso por esa calle, miro el terreno vacío y siento un escalofrío. Porque aunque ya no existe el edificio, estoy seguro de que esa sombra aún me sigue, esperando el momento en que yo vuelva a cruzar sus dominios. Ese fue mi primer trabajo, y también el último en el que vi de cerca el verdadero rostro del horror. El turno nocturno de Daniel. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contar ocurrió cuando conseguí mi primer trabajo. Nunca olvidaré aquella experiencia, porque marcó mi vida de una forma que jamás imaginé. El comienzo. Tenía 20 años cuando fui contratado como vigilante nocturno en una fábrica textil. No era el trabajo soñado, pero necesitaba dinero para pagar mis estudios. La fábrica quedaba en la zona industrial, rodeada de bodegas abandonadas y calles oscuras. De día había cientos de trabajadores, el ruido de las máquinas, la rutina normal. Pero de noche, todo quedaba en silencio, y solo yo debía recorrer los pasillos. El edificio era enorme, con 3 pisos de oficinas y un área de producción llena de máquinas viejas que parecían dinosaurios metálicos. Desde la primera vez que lo vi sentí un aire extraño, como si las paredes respiraran. Aún así, acepté el empleo. Mi jefe, don Ramiro, un hombre corpulento con bigote espeso, me dio instrucciones claras. Haz rondas cada hora, revisa que las puertas estén cerradas, apunta todo en el libro de registro, y nunca, bajo ninguna circunstancia, entres al cuarto 12 del sótano. Me reí, pensando que era una broma para asustar al novato. Pero su mirada seria me hizo entender que hablaba en serio. Los primeros indicios. Las primeras noches fueron tranquilas. Caminaba con mi linterna, anotaba cosas en el cuaderno y me acostumbré al silencio. Sin embargo, poco a poco comencé a notar detalles inquietantes. En el pasillo de las oficinas del segundo piso, los relojes de pared se detenían siempre a las 3:15 de la madrugada. No importaba cuántas veces los ajustara, a esa hora exacta se paraban todos. En el área de producción escuchaba murmullos, como si muchas personas hablaran en voz baja al mismo tiempo. Cuando me acercaba, las máquinas estaban apagadas y todo estaba en orden. Una madrugada, al pasar frente al cuarto 12 del sótano, escuché claramente golpes en la puerta, como si alguien tratara de salir. Me congelé. Recordé la advertencia de don Ramiro y seguí caminando, pero esa sensación no me dejó en paz. La investigación. No podía evitar la curiosidad. Un día, fuera de turno, busqué información sobre la fábrica. Descubrí que había sido fundada en los años 50 y que en los 70 y 80 se había denunciado explotación laboral brutal. Los trabajadores hacían turnos de hasta 16 horas, muchos sin descanso, y hubo varios accidentes mortales. En internet encontré una nota olvidada de un periódico local: incendio en la fábrica textil, mueren 12 trabajadores atrapados en el sótano. Ese detalle me heló la sangre. ¿Un incendio? ¿12 muertos? ¿Era el mismo sótano donde yo hacía rondas? ¿Y el cuarto 12? El encuentro. Una de esas noches, cerca de las 3 de la mañana, escuché pasos en el área de oficinas. Pensé que era un intruso, así que tomé mi linterna y subí. En el pasillo vi una figura de espaldas. Parecía un hombre delgado, vestido con un uniforme de obrero, ropa chamuscada y manchada de hollín. «Oiga», grité. La figura giró lentamente. Su rostro estaba completamente quemado, con la piel derretida y los ojos hundidos, negros como carbón. Me sonrió, mostrando dientes amarillentos y torcidos. Y luego desapareció frente a mí, como si se hubiera deshecho en humo. El pánico me hizo correr hasta la caseta de seguridad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir en el registro. El cuarto prohibido. La curiosidad me ganó. Una semana después decidí abrir el cuarto 12 del sótano. Llevaba las llaves maestras que me habían dado. La puerta era metálica,
pesada, cubierta de óxido. Cuando giré la cerradura, un aire helado salió de adentro. Iluminé con la linterna y vi un espacio pequeño, con paredes ennegrecidas por fuego. En el suelo había restos de herramientas, cascos derretidos y marcas de uñas en la puerta, como si alguien hubiera intentado arañar desesperadamente para salir. De pronto, sentí que no estaba solo. Escuché respiraciones, gemidos de dolor. Y vi varias figuras oscuras, hombres y mujeres, con la piel quemada, los ojos vacíos, observándome desde los rincones. En medio de ellos estaba él, el más alto, con el rostro deformado por quemaduras, pero aún reconocible. Sus brazos eran larguísimos, y sus dedos parecían ganchos de hierro. Tenía una sonrisa cruel, y su voz retumbó en mi cabeza. Nos dejaron morir, pero tú nos abrirás la puerta al mundo. Me abalancé hacia la salida, cerré la puerta con todas mis fuerzas y corrí sin mirar atrás. La verdad de don Ramiro. Al día siguiente encaré a don Ramiro. Le conté lo que había visto. Para mi sorpresa, no me llamó loco ni me despidió. Solo me miró con un cansancio profundo y me dijo: yo también los he visto. Todos los vigilantes que pasaron por aquí los vieron. El cuarto 12 es su cárcel. Si se abre por mucho tiempo, ellos salen. Por eso siempre advertimos lo mismo. Me confesó que la empresa había intentado cerrar la fábrica muchas veces, pero algo ocurría, accidentes extraños, incendios espontáneos, muertes. Era como si las almas atrapadas no dejaran que el lugar desapareciera. Ese cuarto es su vínculo con este mundo. Y alguien debe vigilarlo, dijo, bajando la voz. Yo lo hago desde hace 30 años. El final. Esa misma noche, mientras hacía mi última ronda, escuché de nuevo los golpes en la puerta del cuarto 12. Pero esta vez no eran golpes aislados, eran como decenas de puños golpeando desesperados. Las bisagras rechinaban, como si algo intentara arrancar la puerta. Sabía que no podía quedarme. Corrí hasta mi caseta, escribí en el registro, no volveré, y dejé allí las llaves. Al día siguiente renuncié. Don Ramiro no me detuvo. Solo asintió con un gesto de resignación. Hoy, cada vez que paso por esa zona industrial y veo la silueta oscura de la fábrica, siento un escalofrío. Pienso en ese cuarto cerrado, en los muertos atrapados, en el hombre alto de brazos largos que me prometió que algún día saldría. Sé que tarde o temprano lo logrará, y cuando eso pase, no habrá muro ni puerta que detenga a esos 12. La oficina abandonada de Laura. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contar sucedió cuando tenía apenas 22 años, en mi primer empleo. Nunca pensé que un simple trabajo de oficina me pondría cara a cara con algo tan oscuro. El inicio. Era el año en que me gradué de la universidad. Después de meses buscando, conseguí trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña de importaciones. La oficina quedaba en un edificio viejo, en el centro de la ciudad, una construcción de los años 40 con pasillos interminables, ascensores lentos y un olor permanente a humedad. Yo estaba emocionada. Soñaba con ser independiente, con ganar mi propio dinero. El primer día conocí a la señora Carmen, la secretaria mayor que llevaba más de 20 años allí. Me pareció amable, aunque tenía la costumbre de hablar en voz baja, como si temiera ser escuchada. También conocí a mi jefe, el licenciado Duarte, un hombre alto, delgado, de cabello engominado y sonrisa rígida. No hablaba mucho, pero tenía una presencia que imponía respeto. Mi trabajo era sencillo: archivar, contestar llamadas, organizar documentos. Todo parecía normal, hasta que comenzaron los sucesos extraños. Las primeras sombras. El primer detalle ocurrió en mi tercera semana. Me quedé hasta tarde porque debía preparar unos informes. La oficina se fue vaciando y el silencio se volvió pesado. A las 8 de la noche quedé sola. Mientras caminaba hacia la copiadora, vi a alguien sentado en una de las oficinas del fondo. Pensé que era el licenciado Duarte, pero cuando me acerqué,
la silla estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al día siguiente le comenté a Carmen lo que había visto. Ella bajó la mirada y me dijo en voz baja: nunca te quedes sola aquí después de las 8. Hay cosas que no deberías ver. No quiso dar más explicaciones. El piso cerrado. Un viernes, Duarte me pidió que llevara unos papeles al 6º piso. Subí por las escaleras porque el ascensor tardaba demasiado. Al llegar, me encontré con un pasillo oscuro y polvoriento. Todas las oficinas estaban cerradas con candados oxidados. En la puerta principal había un letrero amarillento que decía: área clausurada. Prohibido el paso. Sentí un impulso extraño y me asomé por una rendija. Vi escritorios viejos, máquinas de escribir cubiertas de polvo y montones de papeles tirados en el suelo. Pero lo que más me perturbó fue la silueta de una mujer de cabello largo y oscuro, parada junto a la ventana. No se movía. Retrocedí asustada y casi tropiezo con Duarte, que apareció detrás de mí en silencio. ¿Qué haces aquí?, me preguntó con tono cortante. Le expliqué nerviosa que buscaba el archivo. Él me arrebató los papeles de la mano y me dijo: nunca subas de nuevo a este piso. ¿Entendido? Su mirada me heló. Asentí sin discutir. Los rumores. Esa noche, en casa, no pude dormir. Busqué en internet información sobre el edificio. Descubrí que en los años 60 había sido sede de una aseguradora. En 1967 ocurrió un incendio en el 6º piso, donde murieron varias secretarias atrapadas porque las puertas estaban cerradas con llave. El caso fue silenciado por corrupción y nunca hubo responsables. Desde entonces, ese piso quedó abandonado. Sentí un nudo en la garganta. ¿La mujer que vi era una de ellas? El encuentro. Días después, Duarte me obligó a quedarme hasta tarde. Yo estaba sola, ordenando papeles, cuando escuché un susurro que venía del pasillo. Laura. La voz era femenina, apagada, como si hablara desde muy lejos. Seguí el sonido hasta el ascensor, que estaba abierto aunque yo no lo había llamado. Dentro, vi un rastro de ceniza en el suelo que conducía hacia arriba. Contra toda lógica, subí. Las puertas se abrieron en el 6º piso. El aire estaba helado y olía a humo rancio. Caminé lentamente y, al fondo, vi a la mujer de cabello largo. Esta vez se giró hacia mí, su rostro estaba quemado, la piel ennegrecida, los ojos blancos y vidriosos. «Ayúdanos», susurró, con una voz llena de dolor. De pronto, detrás de ella aparecieron otras figuras, mujeres y hombres, todos con ropas chamuscadas, cuerpos deformados por el fuego, avanzando hacia mí. Salí corriendo hacia el ascensor, pero las puertas no cerraban. Sentí dedos fríos rozando mis brazos. Entonces, escuché un grito detrás de mí. Era Duarte. «Vuelvan a su lugar», gritó con una voz que no parecía humana. Las figuras se detuvieron, mirándolo con odio, y poco a poco retrocedieron hasta desvanecerse en el humo. Duarte me arrastró hacia las escaleras y me ordenó: «No vuelvas nunca más a ese piso». La verdad de Duarte. No pude soportar más la incertidumbre y lo enfrenté al día siguiente. Al principio no quiso hablar, pero cuando vio que estaba decidida, me contó la verdad. En 1967, cuando ocurrió el incendio, Duarte era un joven supervisor. Fue él quien ordenó que las puertas se mantuvieran cerradas para que nadie saliera antes de terminar el turno. Cuando estalló el fuego, las secretarias quedaron atrapadas. «Yo sobreviví, pero ellas no», me dijo con voz apagada. Desde entonces, sus almas quedaron ligadas a este lugar y a mí. Cada noche buscan salir, y yo debo contenerlas. Lo miré horrorizada. «¿Por qué sigues aquí?», pregunté. «Porque soy su carcelero, y también su culpa. Si me voy, ellas se liberarán. Y créeme, no perdonarían». El desenlace.
Esa misma semana renuncié. Duarte no intentó detenerme. Antes de irme, Carmen me abrazó en silencio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si supiera que yo había visto lo mismo que ella. Un año después, el edificio fue desalojado para ser demolido. Pero en la prensa se habló de accidentes durante las obras, obreros quemados misteriosamente, gritos escuchados en las noches, herramientas que se movían solas. Yo lo sé, las mujeres del sexto piso siguen allí, esperando justicia. Y el licenciado Duarte, ya anciano, aún visita el lugar en secreto, intentando contenerlas. Cada vez que paso por esa calle y veo el terreno vacío, siento que las llamas aún arden bajo tierra. Porque los muertos nunca olvidan, y mucho menos cuando fueron encerrados y quemados vivos. Ese fue mi primer trabajo, y también la primera vez que supe que el pasado no siempre queda enterrado. A veces sigue caminando a nuestro lado, esperando la oportunidad de volver. El hospital olvidado de Mariana. Mi nombre es Mariana, y esta es la historia de mi primer empleo. Tenía 21 años cuando me contrataron como auxiliar administrativa en un hospital público. Nunca imaginé que aquel lugar se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. El primer día. El hospital quedaba en las afueras de la ciudad, un edificio gris y enorme, con pasillos interminables y techos tan altos que la luz apenas alcanzaba a iluminar. Me asignaron a una ala antigua que había sido cerrada al público hacía décadas, pero que seguía usándose para guardar archivos médicos. Mi jefa era la doctora Sofía Aranda, una mujer estricta, de cabello corto y gafas gruesas. Apenas me miraba a los ojos cuando hablaba. Me dijo con tono serio: tu tarea es simple, organizar expedientes, clasificar documentos. Y un consejo, no te quedes después de las 9 de la noche. Pensé que era una advertencia exagerada. A fin de cuentas, era un hospital. ¿Qué podía pasar? Las primeras señales. Durante la primera semana, mientras clasificaba cajas de archivos, noté cosas extrañas. Los pasillos siempre estaban más fríos de lo normal, incluso en pleno verano. A veces escuchaba pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Una tarde, mientras revisaba expedientes de los años 70, encontré varios informes siniestros, pacientes ingresados por electrochoques experimentales, mujeres encerradas en salas de aislamiento, muertes registradas como paro cardiorrespiratorio aunque las causas parecían torturas médicas. Me estremecí. En esa época, muchos hospitales de América Latina habían sido usados como centros de tratamientos experimentales, algunos con autorización del gobierno, otros en secreto. En Chile, en Argentina, en México, hubo reportes de prácticas ilegales disfrazadas de ciencia. Me pregunté si aquel hospital también escondía un pasado así. La sala prohibida. Una noche me quedé más tiempo para terminar unas listas. Pasadas las 9, la electricidad parpadeó y escuché un lamento que venía del pasillo. Era un sonido agudo, como el gemido de una mujer sufriendo. Siguiendo la voz, llegué a una puerta metálica con un letrero oxidado que decía Sala 23, Psiquiatría. El candado estaba roto. Empujé la puerta, y un aire helado salió de adentro. La sala era amplia, con camas de hierro oxidadas y correas de cuero colgando. En las paredes había manchas oscuras y marcas de uñas. Encima de una mesa vi frascos de vidrio con líquidos turbios y etiquetas descoloridas con palabras como morfina y pentotal. De pronto, escuché un susurro detrás de mí. No debiste entrar. Me giré. Una mujer estaba parada en la esquina, con bata de hospital chamuscada, cabello largo y enredado cubriéndole el rostro. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran huecos, completamente negros. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La mujer avanzó lentamente hacia mí, arrastrando los pies descalzos. El rostro del mal. Cuando estuvo a 1 metro, levantó la cabeza y vi su rostro. Estaba cosido. Sus labios tenían puntos negros, como si alguien los hubiera cerrado con hilo quirúrgico.
Aún así, de su garganta salió un grito desgarrador que retumbó por todo el pasillo. Corrí como pude hasta mi oficina, cerré la puerta y me quedé temblando en el suelo hasta que amaneció. Al día siguiente, enfrenté a la doctora Aranda. Le conté lo ocurrido. Ella suspiró y, con gesto cansado, me dijo: no eres la primera que ve a la mujer de la sala 23. Ese pabellón fue clausurado en 1975. Allí hacían experimentos psiquiátricos con pacientes pobres, mujeres abandonadas, adictos. Nadie salió vivo. Me contó que una de las pacientes, llamada Clara Montiel, había sido sometida a electrochoques y tratamientos de silencio. Los médicos literalmente cosieron su boca para controlar sus gritos. Murió allí mismo, y desde entonces, muchos aseguraban verla rondar el hospital. Clara no descansa. Y este hospital tampoco. La noche final. Pensé en renunciar de inmediato, pero la necesidad me retuvo algunas semanas más. Hasta que una noche ocurrió lo inevitable. Estaba sola ordenando cajas cuando la electricidad se cortó. La linterna apenas alumbraba unos metros. Escuché pasos arrastrados acercándose, y de pronto, un coro de voces comenzó a llenar el pasillo. Eran decenas de lamentos, gritos, súplicas. La puerta de la sala 23 se abrió de golpe. Desde dentro emergieron varias figuras, hombres y mujeres con batas desgarradas, piel quemada, ojos vacíos. Caminaban hacia mí como un ejército de espectros. Al frente de todos estaba Clara, la mujer cosida, levantando la mano como si me señalara. Tú abrirás lo que ellos cerraron, susurró, y la puerta de la sala comenzó a crujir como si algo más quisiera salir de allí. En ese instante apareció la doctora Aranda. Gritó con voz firme: basta, Clara. Regresa a tu lugar. Las figuras se detuvieron, mirándola con odio. La doctora me tomó del brazo y me arrastró escaleras abajo. Vete, me gritó. Si te quedas, no volverás a salir. El desenlace. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nunca más volví a ese hospital. Un año más tarde leí en las noticias que lo habían cerrado definitivamente por problemas estructurales. Nadie mencionó a los fantasmas ni a la sala prohibida. De la doctora Aranda nunca más supe. Algunos dicen que aún vive en la zona, otros aseguran que murió en el hospital poco antes del cierre. Yo solo sé que, cada vez que paso cerca de esas ruinas, siento un escalofrío y escucho, en lo más profundo de mi memoria, el grito sofocado de una mujer de labios cosidos que todavía me busca. Ese fue mi primer trabajo, y también la primera vez que entendí que hay lugares marcados por el dolor humano donde el tiempo jamás sana las heridas. Has escuchado 4 relatos donde lo cotidiano se convirtió en horror. Historias de Javier, Daniel, Laura y Mariana que nos recuerdan que el primer trabajo puede ser también la primera puerta al abismo. Si aún sientes el eco de sus voces, dale me gusta a este video y suscríbete a Terror Abismal, porque lo que viene será aún más perturbador. Recuerda, el terror nunca descansa, y aquí siempre tendrás un lugar donde habita.